Buenos días, bienvenidos de nuevo. Damos lugar a la segunda mesa redonda de hoy sobre las migraciones en un contexto global. Creo que no hace falta entrar en detalles sobre lo que significa este contexto. Se ha comentado ya en la inauguración cómo la globalización económica está teniendo un impacto muy importante en el mundo del trabajo, sobre todo en lo referente a las consecuencias de la internacionalización de las cadenas de valor, de distribución y producción a lo largo del mundo. Y hoy nos estamos centrando en ver cómo se está viendo esto reflejado en lo que son los movimientos de personas en el Mediterráneo, en el norte de África, y la interconexión que existe, por tanto, entre lo que está pasando en distintas regiones y países de África, Oriente Medio y Europa. Como ejemplo, en los últimos meses hemos observado, como resultado de esta interconexión, se ha observado un aumento de las llegadas de migrantes y refugiados a España a través del estrecho, resultado de los cambios producidos también en el acceso a otras rutas a la UE, ya bien sea a través de Turquía o Grecia o a través de Italia, tras los acuerdos alcanzados por este último país con algunos actores de Libia que han disminuido la llegada o la ruta de migración y de refugiados a través de entre Libia y Italia. Estos movimientos migratorios y de refugiados en la región tocan cuestiones que hemos venido analizando desde Casa Árabe, desde los inicios de su actividad. Como comentaba el director general, en particular, además de otras actividades que hemos venido realizando en esta dirección, sobre todo en los últimos años con la crisis de refugiados y sobre todo en su dimensión más regional. En 2009 organizamos también con la Fundación Friedrich Ebert un seminario sobre migraciones subsaharianas en el norte de África, que dio lugar a una publicación sobre la cuestión. Y me ha alegrado conocer que ese seminario que celebramos entonces fue el inicio, los comienzos de lo que luego ha dado lugar a la red de migraciones mediterráneas y subsaharianas que hoy organiza este encuentro y que ha dado lugar a todo un trabajo posterior que estamos viendo ahora los resultados. Como comentaba, la mesa redonda de hoy va a analizar el contexto global y las interconexiones que se están produciendo entre distintas regiones en lo que se refiere a estos flujos migratorios. Para ello contamos con María Jesús Herrera, directora de la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones en España, Malik Sy, de la Confederación Nacional de Trabajadores del Senegal, CNTS, y con Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras aquí en España. Vamos a intentar, aunque somos solo 3 ponentes, vamos a intentar recuperar un poco el tiempo que hemos perdido en la mesa anterior, así que les agradecería que se ciñeran a 10 minutos en las intervenciones y ya podemos tener un poquito también de debate y recuperar ese tiempo. Nada, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Olivia. Muchas gracias por la invitación a la Casa Árabe y a los organizadores, por invitar a la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, a este seminario, que, bueno, por la oportunidad, pues felicito por haberlo hecho en este momento, ya que el tema migratorio, como bien llevamos viendo toda la mañana, está formando parte de la agenda global y política en todo el mundo, ¿no? Bueno, voy a intentar ceñirme a los 10 minutos, pero claro, a una organización como la mía, invitarnos a esto es peligroso, ¿no? Sobre todo hablando de migración en un contexto global que es lo nuestro. Pero, en fin, como la mesa siguiente también va a tratar temas que vamos a... Que yo traía, pues voy a ir pasando rápido. He preparado básicamente el contexto de quiénes somos la OIM, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero creo que es importante en este momento también recordarlo, cuál es el contexto que nos ocupa y, bueno, qué soluciones daría mi organización o qué podemos presentar como posibilidades de ir atajando todos los problemas que están surgiendo en este momento, ¿no? ¿Quién es la OIM? Bueno, pues somos un organismo intergubernamental con 166 Estados miembros que nace en el año 1951, con lo cual el tema migratorio no es un tema nuevo, como bien se sabe, es una
una situación que ha ocurrido durante toda la vida, durante toda la historia, pero en este momento forma parte del contexto internacional, ¿no? Dentro de quiénes somos, es muy importante la fecha del 19 de septiembre del año 2016, en el que la OIM entra como agencia de Naciones Unidas. Esto para nosotros ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque la migración siempre, es un tema que al entrar ya dentro de la Organización Asociada de Naciones Unidas se ve la relevancia que en el contexto migratorio la situación de las migraciones representa en todo el mundo. ¿Cuáles son los acontecimientos migratorios? Creo que esta mañana ya también mi colega y amigo Joaquín ha dado datos, pero estos son los datos de los 244 millones de migrantes que hay en el mundo, que si lo ven es un 3,3% de la población. Realmente no es tan grave y tanta gente como pensamos. No es un porcentaje mucho más alto que en otros momentos de la historia, pero ahora por el tema de las comunicaciones, ¿verdad?, es mucho más visible, ¿no? De esos 244, 150 son trabajadores y, bueno, ahí tienen los datos, de 65 desplazados por situaciones forzosas, vulnerabilidades múltiples y en este momento también queremos resaltar la creciente situación de xenofobia, racismo y discriminación que se dispara si la tenemos en cuenta con otros momentos históricos. Un avance importante es en la escena internacional. Las migraciones nunca estábamos en la escena internacional. En este momento ya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya aparecen el 17 como uno de los objetivos en el programa 1530. En el Acuerdo de París sobre Cambio Climático también aparecen ya reflejadas las migraciones como a tener en cuenta, y en la Cumbre de Naciones Unidas, que le decía anteriormente, del 16 de septiembre del año 2016, ya también se proclaman los pactos que hablaremos más tarde sobre migración y refugio, y es cuando la OIM entra. O sea que de no haber estado en el aspecto internacional, ya pasamos que el tema migratorio ya se tiene conciencia dentro del ámbito multilateral. ¿Qué es lo que ocurre? En todo este contexto necesitamos unas respuestas coherentes y a largo plazo. Este es uno de los problemas importantes que la migración refleja. La mayoría de los estados, de los organismos multilaterales, manejan las migraciones a muy corto plazo y, sin embargo, una respuesta coherente y adecuada solamente puede ser a largo plazo. Para que tengan una perspectiva de cuáles son las rutas migratorias en el Mediterráneo, ¿no? Bueno, pues toda esta información ya saben que la pueden conseguir en la página de la OIM, pero bueno, aquí tenemos pues este tipo de rutas, la aérea, la terrestre y la marítima. Por otro lado, dentro del Mediterráneo tenemos 5 rutas identificadas, que ahí las tienen: la Mediterránea Central, la Oriental Mediterránea y la África Occidental y la Occidental Mediterránea. Un poco es bastante confuso, pero creo que incluso la confusión explica la complejidad del fenómeno que estamos tratando. La parte europea, como la van a tratar en la siguiente mesa, la voy a pasar más rápido, pero creo que estos datos son muy significativos, ¿no?, de las llegadas y de las muertes que ha habido, que esta mañana he comprobado que se han cambiado en algún aspecto. Ahora mismo la estimación total son 154.609, no 150.000, como aparecía en este gráfico que lo preparé antes de ayer. El hecho es que esto es continuamente estamos viendo llegadas masivas, importantes, y sobre todo el dato sobre las muertes en el Mediterráneo, que creo que lo tenemos que resaltar. Son 2.839 personas, que en este momento ya son 2.925, e incluso esta mañana tenemos 82 personas en Libia que están desaparecidas, no sabemos si han fallecido o se encontrarán. Quiero decir que esto es una situación que está no mejorando, sino empeorando. Comparativamente, las llegadas, ya las tienen ahí, del año pasado y de este, van a ser menores las llegadas de este año, pero, sin embargo, sigue siendo un número importante, sobre todo, y enlazando un poco con la mesa anterior, porque la mayoría, todas estas llegadas son llegadas irregulares, con lo cual, pues, ya saben lo que significa eso, ¿no?
¿Cuál es otro de los problemas importantes que tenemos en este momento de la situación, más que problema? Es la complejidad de estos flujos. No son flujos como en otros momentos de la historia, sino son flujos, en este caso, mixtos, que vienen también refugiados, por otro lado, migrantes medioambientales, migrantes económicos. Y estos grupos son muy vulnerables, son solicitantes de asilo, menores no acompañados o menores acompañados, mujeres víctimas de trata, inmigrantes varados. Esta situación es muy complicada porque cada uno de estos colectivos tiene una idiosincrasia propia y hay que tratarla como tal. Y muchas veces pues hablamos de migración, hablamos de refugio en términos generales y cada uno de estos colectivos tiene un tratamiento diferente tanto a nivel humano como a nivel jurídico. Voy a ir pasando rápido. Los solicitantes de asilo, pues ahí tienen un poco las nacionalidades, fundamentalmente son Siria, Afganistán, Irak, y bueno, pues el año 2016 y en el 17 más o menos son las mismas también. Quizás encontramos el dato de Nigeria que pasa a tercera nacionalidad en el 17 y en el 16 era la segunda. Este sería uno de los grupos vulnerables. Los menores. Es muy impactante que uno de cada 200 niños sea un refugiado y uno de cada 8 migrantes en el mundo es un niño. Entonces, estamos hablando de acompañados y no acompañados, pero realmente están siendo las víctimas de los desplazamientos forzosos, están siendo en gran medida los menores. Otro de los colectivos que son las víctimas de trata, que dentro de la OIM estamos trabajando intensamente en el reconocimiento, en el fortalecimiento institucional en los países, sobre todo de origen, tránsito y destino, con los gobiernos y con la sociedad civil, y hay mucho trabajo por hacer. Por otro lado, los migrantes varados, que muchas veces no tenemos en cuenta estos colectivos, y hay un ejemplo de lugares en los que hay migrantes varados, pero hay otros muchos más. Son colectivos de personas que no pueden ir ni para un lado ni para otro. En estos casos se recurre al retorno voluntario o retornos forzosos por los países. Desde la OIM siempre estamos a favor del retorno voluntario porque creemos que es la única forma efectiva de que una persona con dignidad regrese a su país, pero también es verdad que bueno, pues, los países están en su derecho de organizar el sistema migratorio, aunque nosotros solamente trabajamos en el retorno voluntario. Pasando a Europa, lo paso rápido, saben que tenemos dos tipos dentro del colectivo de los refugiados. Estamos trabajando en las reubicaciones, que se trata de las personas que ya están en Europa y se están reubicando a terceros países, ahí tienen los datos, y bueno, pues estos son un poco el total de esto. Cada día va cambiando. Era 27 de octubre, no 27 de noviembre la fecha. Bueno, nosotros la OIM tenemos un papel de acompañamiento en todo el proceso de reubicación en Grecia y en Italia, y aquí en España estamos recibiendo a las personas que están llegando. Y por otro lado, el reasentamiento, que quizás para nosotros es la solución más duradera para los beneficiarios, y también estamos trabajando en diversos países de Europa y del mundo en los reasentamientos, y especialmente también en España estamos apoyando la labor la llegada de los refugiados con el Gobierno en un acuerdo que tenemos firmado cuando bueno, pues, se van haciendo las misiones de selección y nosotros no tomamos la decisión sobre quién viene, sino que estamos disponibles cuando nos dicen que los expedientes están dispuestos para hacer todo el proceso de la logística, que es básicamente lo que hace la OIM, la logística de traslado. Estamos trabajando desde Turquía y desde Líbano en este momento. Bueno, aquí tienen todo, hacemos la evaluación de salud, la tramitación de los casos, las sesiones informativas y el traslado. Aquí también quiero recordar que tanto en la reubicación como en el reasentamiento, quiero recordarles que estamos hablando de procesos voluntarios. Esta mañana tenemos una llegada de 18 personas desde Italia y al final han embarcado 15. Hay 3 non-show, que se llaman, que no han aparecido. Quiero decir que esto es un proceso en el que no todo el mundo que en principio se prevé luego llega, porque
las personas pues pueden cambiar a última hora sobre su decisión y es muy duro. También piensen que tomar decisiones de trasladarse a un país para muchos muy desconocido, ¿no? Bueno, estos son los datos, como ustedes, todo el mundo conoce, son bastante, no son los que nos gustarían que fueran. En España, solo decirles que los próximos, durante este mes tenemos previstos 2 vuelos desde Líbano, en el que van a venir unas 600 personas que aumentarán esta llegada. En todo este contexto, que creo que es la parte también más interesante, ¿qué mecanismos tiene la OIM para la gestión de estos flujos? ¿Qué podemos ofrecer a los gobiernos? ¿Qué podemos ofrecer a la sociedad para bueno, pues gestionar adecuadamente estos flujos? Tenemos 2 mecanismos. El primero sería el marco de gobernanza sobre la migración, nosotros le llamamos el MICOF en inglés, y el segundo es la nueva perspectiva que se ha abierto a nivel mundial sobre el Pacto Global sobre Migraciones. Voy a analizarle rápidamente cuál es el papel y qué es lo que pensamos que podemos hacer en cada uno de estos 2 mecanismos. El marco sobre gobernanza de migraciones es un marco en el que los países miembros, en el año 2015 de la OIM, que son 166, decidieron aceptar este marco de gobernanza. Como ven, los principios son muy básicos: adhesión de las normas internacionales y respeto de los derechos de los migrantes. O sea, nosotros con este marco no hemos inventado nada nuevo ni hemos previsto que haya ningún mecanismo diferente al que ya existe, sino lo que hemos hecho ha sido presentarle a los Estados la normativa existente, que ya en la mayoría de los casos estaba aprobada, para que se ponga en valor y tenga efecto. Es decir, la adhesión a las normas internacionales hay que cumplirla y el respeto de los derechos también. Entonces, quiero decir, el principio primero. Con lo cual, no vamos a inventar nada nuevo que los Estados tengan que decir vamos a adherirnos, sino estos son lo que ustedes, 166 países miembros de la OIM, han aceptado. El segundo principio sería la formulación de políticas contrastadas y aplicación de enfoques de gobierno integrados. Ya no hablamos de que el norte va hacia el sur a imponer sus políticas. Queremos hablar de formulación de políticas contrastadas y políticas coordinadas. Eso es un principio que en este momento todos los países aceptan o deberían hacerlo. Y el tercer principio es la colaboración con todos sus asociados para hacer frente a la migración y a todas las situaciones conexas. Estos 3 principios los reflejamos en 3 objetivos. El primero, fomentar el bienestar de los migrantes y de la sociedad en general, abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis, como la que estamos viviendo, y velar para que la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna. Es decir, tenemos que trabajar entre todos, y ahí aprovecho para, creo que aquí el grupo de personas que están ustedes aquí hoy pertenecen a la mayoría al mundo sindical. Creo que es muy importante reivindicar desde todos los sectores el abrir canales de migración legal, abrir canales seguros, que en este momento, desgraciadamente, no los hay. Por eso tenemos a esas 150.000 personas que están intentando de forma irregular llegar. ¿Cuál es el segundo mecanismo que en este momento estamos trabajando? El Pacto Global para una Migración Segura, Regular y Ordenada. Este pacto se enmarca en el objetivo 17, como he dicho antes, de la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030, y los principios que se establecen, ya hay compromisos sobre migración internacional. Como les decía al principio de mi presentación, ya esto para nosotros es un gran avance, estar en las agendas internacionales, que hasta ahora en los objetivos anteriores no figuraba el tema migratorio ni de forma concreta como el 17 ni de forma transversal. Prácticamente no figuraba en ningún lado. La contribución a la gobernanza mundial y reforzar la coordinación ya aparece reflejado en este objetivo 17, y por otro lado abordar los aspectos de la migración internacional, los humanitarios por un lado y los de derechos humanos, y guiar la agenda para que todas las agendas internacionales tengan una visión transversal de todo esto en todos los diálogos que hay multilaterales en este momento abiertos.
¿Cuáles serían las propuestas de la OIM en este marco del Pacto Global? Ya voy terminando. En este marco del Pacto Global, nosotros queremos proteger los derechos de los migrantes, a los migrantes vulnerables y a los migrantes víctimas de explotación. Este sería una de las... facilitar la migración regular a través de la creación de vías jurídicas más amplias para trabajadores y para estudiantes, reducir las incidencias provocadas por la migración, quiere decir la explotación y la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y facilitar el retorno y la reintegración de forma voluntaria. Fomentar la contribución de los migrantes al desarrollo socioeconómico. Entendemos que hay que visibilizar el aporte que la migración hace en los países. Un dato muy significativo es que no hay en ningún ejemplo histórico en el que la migración haya perjudicado a ningún país. Podemos constatar que ha mejorado el Producto Interior Bruto, que ha mejorado la situación general del país o que se ha quedado igual, pero no hay ningún solo dato de un país en el que por recibir a migrantes haya disminuido, haya empeorado su situación. Con lo cual, creo que el fomentar la contribución de los migrantes al desarrollo socioeconómico es muy importante. Garantizar la integración de estas personas y su inclusión social y luchar contra la xenofobia. Esto hace unos años quizás no pensábamos que podría ocurrir, pero en este momento ya saben ustedes que en la mayoría de los países desarrollados hay presencia política de partidos xenófobos. Y luego es muy importante también empezar a trabajar sobre las catástrofes naturales y el cambio climático y la incidencia que tienen en los movimientos de las personas, que hasta ahora no se ha tenido en consideración. En nuestro punto de vista, la buena gobernanza y la cooperación hay que fomentarla a nivel local, regional e internacional entre todos los poderes públicos. En este aspecto, pues yo ya termino diciendo que para la OIM seminarios como este, en los que podemos transmitir diferentes opiniones, podemos hablar sobre el contexto que hoy nos ocupa, son muy importantes para visibilizar todo el aporte que puede tener una migración segura y digna en beneficio de todos, que ese es nuestro lema. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias por darnos ese marco dando las cifras actualizadas sobre la migración, también aclarar los conceptos de refugiados y migrantes, ¿no? Y cómo responden a realidades humanas y jurídicas muy distintas. Y luego, todo el tema de los distintos grupos vulnerables, el contexto también de la Unión Europea y, todo el marco de gestión de flujos y propuestas de la OIM. Me quedo también con ese mensaje de que no existe ningún caso en que la migración ha supuesto un perjuicio para los países de acogida, todo al contrario, creo que es algo que deberíamos trabajar mucho más en destacarlo, dado también lo que hablábamos del tema de la xenofobia y el racismo que se relaciona con estos fenómenos. Sin más, cedo la palabra a Lola. No, perdona, sí, hemos quedado que el primero era... no, perdona. Malik, vas primero, por favor. Merci, camarade modératrice. Gracias, Beatriz. En un primer momento me vais a permitir que transmita los saludos del responsable general de CNDS, que es presidente de la Confederación Sindical Internacional de la zona África. Y también nuestro agradecimiento a la Casa Árabe y a las distintas organizaciones que han puesto en marcha este encuentro para que nosotros, y que nos ha permitido también ser parte de este momento de intercambio, de compartir y de encuentro, también de participación, porque hemos dicho que nosotros tenemos que tener una unidad duradera para responder a nuestras ambiciones y responder a las preocupaciones de los trabajadores
intereses de forma general de los migrantes, también, bueno, volviendo a un ámbito más a un entorno más amplio, podemos hablar de trabajadores migrantes. Después de haber leído el programa, sabemos que el tema que se nos ha propuesto, las migraciones en un contexto global, es un tema cuya temática alberga lo que se ha dicho anteriormente y lo que vamos a abordar después. En este caso tengo una presentación en 3 puntos. Uno, la migración vista a través de las cifras. La segunda, algunos ejes problemáticos de la migración. En tercer lugar, propuestas de puntos de reflexión y de trabajo. A la vista de las intervenciones de unos y otros anteriormente, también el representante de la OIM, voy a hacer tabula rasa de algunos puntos como el primero. Como he dicho anteriormente, la migración por cifras, podemos mirar todas las publicaciones que se han hecho por parte de Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial, la OIT, la Comisión Económica para África de Naciones Unidas, que da de forma regular cifras bastante coherentes sobre la realidad migratoria, que muestra toda la importancia de esta cuestión. Son cifras físicas, hay cifras que se han desglosado anteriormente, la importancia de las transferencias, estamos hablando de 600 millones de dólares por año, por lo tanto son cifras que muestran que es una cuestión que debe tomarse en consideración seria, pero también tenemos que demostrar cuál es la realidad de esas cifras, es la feminización de la migración. También vemos que fundamentalmente son jóvenes. Para las causas volveremos más tarde a ello, pero creo que tenemos que ir más allá de las ideas preconcebidas. Fundamentalmente se ve que los migrantes provienen del sur y van hacia el norte. No obstante, las cifras muestran que fundamentalmente en África en particular hay más migración intraafricana que migración que va de África hacia los países del norte. Ese es el primer punto. El segundo aspecto es la población joven cada vez es más importante en todos los flujos migratorios en África, y sin embargo en el norte vemos que la población está envejeciendo, si me permiten decir, y en un contexto en el que las oportunidades de trabajo existen. A partir de ese momento, esos jóvenes del sur van a tener una atracción natural hacia el norte. Esto es lo que cabe esperar. Sin embargo, ¿en qué condiciones? Volveremos a ello un poco más tarde. En cuanto a las problemáticas, creo que este es el objeto fundamental de la presentación. Tenemos que hablar de problemáticas para presentar soluciones. Decimos que desde el 2015 el contexto global ha cambiado su lenguaje. Hemos hablado de crisis migratoria en Europa. Y tenemos que precisar que esta crisis migratoria interviene en el marco de la crisis económica mundial en un sistema dominado, como hemos dicho, por el neoliberalismo, con todos los efectos negativos que eso tiene en las poblaciones y en particular en los trabajadores. La situación ha dado problemas y, como se ha visto en el Foro Económico Mundial de Davos
se habló de esta crisis migratoria como un riesgo mayor del 2016 y, por desgracia, esto sigue siendo el caso en 2017. No obstante, tras un trabajo, unos cambios y una orientación hacia la problemática de migración se ve en esas manifestaciones, en particular las más dolorosas y las más difíciles de ver. Son las imágenes tristes de esas muertes de hombres, mujeres, jóvenes, niños en el mar o en las rutas migratorias de estas personas supervivientes de los tratos inhumanos, del racismo, de los secuestros, sin olvidar otras formas de violencia o de vulneración de derechos. No obstante, estas imágenes y a través de la visualización del sufrimiento deben percibirse como lo que reflejan en el fondo, es decir, la barbarie de un mundo donde la cuestión migratoria se aprecia en el ángulo de las políticas que dan pie a guerras, a diferentes conflictos internos y externos, corrupción, problemas ambientales, problemas de tierras, de mala gobernanza, de falta de democracia, de reparto desigual de riquezas o el paro. Son las problemáticas de esta situación migratoria. También, en particular, hay leyes de inmigración que son duras y racistas. Ahí vemos la situación de los estados que hay políticas de externalizaciones de fronteras, aunque estamos hablando también de estos hotspots, de estos acuerdos de retorno forzoso que se desarrollan, por desgracia, con la connivencia de los gobiernos del sur, en particular de algunos en África. Por lo tanto, para nosotros sindicalistas podemos ver que los migrantes ven cómo sus derechos están violados o ignorados, están en los sectores más vulnerables, expuestos a distintas formas de discriminación, lo hemos dicho, basados en raza, en religión, hay violaciones de sus derechos, están en manos de redes de prostitución, de cárteles de droga, etcétera. Por lo tanto, aparece también la problemática de la transferencia de fondos de migrantes, que estos fondos se consideran como factores fundamentales del desarrollo y para otros como una limitación para el desarrollo, el amalgama entre inmigración y terrorismo, también los casos de paz, de inmigración. Todos estos aspectos llegan a la comunidad internacional de las asociaciones de migrantes, las organizaciones de derechos humanos, los estados, los sindicatos, la sociedad civil de forma más amplia. Por lo tanto, podemos constatar que la inmigración está vinculada a la cuestión del desarrollo, articulada a una reflexión crítica sobre nuestra sociedad en estos aspectos políticos, económicos, jurídicos, sociales, culturales y ambientales. Esta cuestión, por lo tanto, es transversal y compleja. Por ello, cada vez la comunidad internacional comprende que la cuestión migratoria se pone en cuestión los fundamentos del mundo tal cual está estructurado hasta ahora. Y hay un contraste entre los instrumentos jurídicos internacionales que existen. Y no hace falta que lo recordemos. Hemos visto desde hace años muchos encuentros a nivel mundial que han hablado de la migración. Ha habido políticas, entre comillas, o estrategias o tomar disposiciones para que estas cuestiones migratorias se vean en su justa dimensión humana. Puedo decir que el encuentro en septiembre
del 2016 con la declaración de Nueva York, y nosotros, tal cual lo interpretamos, no ha habido progresos significativos en el respeto de los derechos humanos, y es ahí donde tenemos que centrar nuestro punto de interés. La cumbre habló de un pacto mundial para la inmigración ordenada y regular que debería adoptarse en 2018. La representante de la OIM lo ha mencionado anteriormente, pero ¿qué hacer para hacer frente al reto de la inmigración? ¿Qué esperan los sindicatos? Es la última parte de que son mis ejes de reflexión y de trabajo. La cuestión migratoria está vinculada a derechos humanos, pero decimos que en el corazón de la cuestión migratoria está de forma directa o indirecta la búsqueda de un trabajo decente. Y cuando hablamos de estos retos, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras luchan para la defensa de los derechos de los trabajadores, para la promoción del trabajo decente, para la justicia, la igualdad, los derechos humanos, y se encuentran con sistemas limitantes. Esas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, tienen que ser los primeros en reaccionar. Además de otras organizaciones, algo que se ha dicho desde esta mañana, hablamos de la solidaridad y unidad, que son fundamentales. Además de las asociaciones de hombres y mujeres que luchan por el progreso social de forma sostenida, tenemos una reflexión sobre la cuestión migratoria que debe formar parte de nuestro ámbito de intervención. Por lo tanto, para el movimiento sindical hay propuestas como las siguientes. Primero, concienciarnos de nuestras responsabilidades para asumir sus impactos político y moral, tener una comprensión justa de la inmigración en sus implicaciones económicas, jurídicas, ambientales, sociales, culturales, actuar conjuntamente de forma eficaz y coordinada en el plan nacional, regional e internacional. Desarrollar una gran unidad con las organizaciones de migrantes y la sociedad civil. Organizar los migrantes para que nadie tome la palabra en su nombre y que se impliquen sindicalmente. Y ahí tenemos que hablar de la experiencia de lo que ha dicho anteriormente CGIL, y creo que esto debería ser utilizarse o en otros países. En Senegal hemos tenido 5 sindicatos que están estudiando esta experiencia y van a centrarse en los migrantes. Luchar contra las violaciones de los derechos humanos, luchar contra la deterioración de las condiciones de trabajo, luchar contra todas las formas de discriminación, de racismo y de xenofobia. Es implicarse de forma activa en el proceso de debate para tener una visión de la migración, para que no sea de nuevo unas palabras vacías. Tenemos que esa declaración política, como ha sido articulada, no sea únicamente una declaración de intenciones, y no podemos olvidar lo que ya ha ocurrido en otras cumbres o convenciones donde realmente no se ha aplicado. Entonces, trabajar en la ratificación y la aplicación eficaz de los instrumentos jurídicos internacionales en favor de los migrantes, y la aplicación de la resolución sobre la migración adoptada en la sesión 106 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar en junio de 2017. Viva la unidad y el progreso para la promoción de los derechos de los migrantes. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Malek. Has abierto muchísimos frentes y has mencionado toda una serie de propuestas. Hablando del tema de los datos, has mencionado algo que nos había comentado, el tema de las transferencias de dinero y que suponen las migraciones y también toda la cuestión del desarrollo que genera su impacto en el desarrollo para los países receptores de las remesas, el tema de la feminización y bueno, toda otra serie de aspectos sobre distintas, todas las problemáticas que has mencionado sobre estos flujos. Sin más, para no alargarnos, paso la palabra a Lola Santillana, por favor. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Casa Álvarez, muchas gracias a la Fundación. Era imprescindible hacer estas jornadas. Es cierto que la red viene trabajando desde el año 2009, pero Comisiones Obreras ha sido ahora en el mes de septiembre cuando nos hemos sumado a esta red que digo que es imprescindible y además era apremiante dada la situación migratoria, por una parte económica, pero también por la migración y por la parte de los aspectos migratorios tan dramáticos y trágicos que además se han puesto de relieve en las dos intervenciones anteriores. Por eso Comisiones Obreras ha sumado a la red, porque consideramos que es importante y fundamental poder trabajar de forma coordinada por los objetivos que se marcaba el anterior Malik. Porque sin un trabajo coordinado no se puede avanzar en los aspectos migratorios. Yo difiero en algunas cuestiones. Los aspectos migratorios yo creo que no están en la agencia social. Hemos ido viendo como de un año y medio a esta parte, todo lo dramático que está sucediendo en el Mediterráneo, todo lo dramático que está pasando con las personas refugiadas, pasa de soslayo con alguna noticia en algún telediario, pero se está dejando pasar. No podemos olvidar que las personas refugiadas, que sobre todo provienen, como bien decían, de Libia, Siria, empieza cuando alguien decide que debe aumentar la guerra de Afganistán en el año 2001, cuando se empieza también a destruir los estados de Libia y Siria en febrero y octubre del 2011, y cuando se acentúa la guerra de Irak frente a que públicamente se estaba en contra, algunos estados lo que hicieron fue hacer que siguiera. Entre esos dos estados y además en la reunión de Azores, en el que estaba Bush, estaba Tony Blair y estaba José María Aznar, que entonces era presidente de España. Eso nos hace al territorio español copartícipe de la dramática situación por la que están pasando ahora miles y miles de personas refugiadas que quieren huir de las guerras y quieren atravesar las fronteras y entrar en otros casos, como en este caso, en nuestro país. Por tanto, el color del partido que había cuando comenzó esto es el mismo color del partido que hay actualmente en el Gobierno, es decir, del Partido Popular. Sin embargo, yo solamente voy a dar un dato. En Francia se recibieron 465.000 personas refugiadas en el año 39. En España, se ha dicho antes, son menos de 2.000 en 3 años. Para Comisiones Obreras, eso no es el compromiso que deben tener los países, y en este caso tiene que tener España, con las personas refugiadas. El compromiso tiene que pasar por realmente facilitar esas llegadas que no se están produciendo y ante las cuales lo que se buscan son excusas de que son las personas las que no quieren venir. Obviamente, también hay que decir, si determinados países tenemos, después sobre todo de la aplicación de las reformas laborales, un mercado de trabajo en el cual la integración y la inserción resulta complicada,
obviamente, esas personas refugiadas pretenderán y preferirán irse a otros países en los que las mejoras económicas y en los que los trabajos puedan garantizarle en muchos casos, sobrevivir. Porque estamos hablando de situaciones trágicas en las que vienen personas en las cuales quieren sobrevivir. Hay otras, que es la otra parte migratoria, en la cual vienen para ofrecer su trabajo. No es que tengamos, lo han dicho en la primera intervención, todos los procesos y flujos migratorios lo que han conllevado son mejoras en las sociedades y son mejoras en las situaciones económicas que las favorecen. Decía Pegüí que ser original es saber volver al origen. Eso es lo que debería hacer España dentro de la Unión Europea y de todos los países de la Unión Europea para poder volver y poder recordar cómo si hace 5 siglos los países de Europa lo que hicieron fue ir colonizando tanto América como Asia como África, es curioso que 5 siglos después personas procedentes de esos países que se vieron colonizados, lo que se encuentren para volver y para dar la fuerza de su trabajo, sea concertinas o sean vallas. Es decir, que se les impida el poder acceder con libre circulación a nuestro país o a otros países de la Unión Europea. Como digo, resulta curioso, por eso sería necesario que, al igual que España tiene que ser original de volver al origen, que pudiéramos facilitar esos flujos migratorios. Hay que reconocer que España tiene un sistema en el cual, y un órgano tripartito en el cual estamos los sindicatos junto con el Gobierno para facilitar esos flujos migratorios, pero obviamente eso no es suficiente dada la situación actual. Se hablaba antes, me ha parecido en la ronda de intervenciones que se nos hacía llegar a todos, incluidos los sindicatos, muchas apreciaciones que resultan muy interesantes de cómo se afronta ese movimiento de flujos migratorios y cuál es la labor que tienen que tener los sindicatos. Los sindicatos, pero no solo los sindicatos, sino también los gobiernos, tienen la obligación de proteger los derechos de todas las personas, pero de los trabajadores y de las trabajadoras migrantes también. Por eso resulta curioso que España, que tiene ratificado el convenio de la OIT, no tenga, sin embargo, ratificado otros varios convenios en los cuales son cuestiones puramente para el manejo de esos flujos migratorios y para facilitarlos. Por ejemplo, no tiene ratificado el convenio C-143, en el cual es un convenio sobre migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trata de trabajadores y trabajadoras migrantes. Lo traigo a colación porque este es un convenio que puede ser denunciado del 9 de diciembre del 2018 hasta el 9 de diciembre del 2019. Por tanto, sería una línea a trabajar para poder, en la denuncia de este convenio, que España pueda ratificarlo. Hay otro convenio que tampoco tiene ratificado España y es del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es la resolución 45/158 de 19 de diciembre del 90, en el cual es de la protección de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes y además de sus familias, porque nos olvidamos que todas estas personas tienen familias a las cuales hubo una época que se dedicaron recursos para reagruparlas y que, por tanto, sería importante la ratificación de estos convenios. Alguien en la mesa anterior decía que no es tanto tener convenios como hacerles el seguimiento, pero el primer paso, al menos, es el conocer que tenemos estos convenios, que los acuerdos que
que se hacen en las cumbres tienen que ir bajando hacia el resto de los países para poder ratificar en los convenios, poder empezar a trabajar con ellos y poder después efectivamente hacer ese seguimiento. Ese seguimiento que resulta complejo y muy complicado, porque en Comisiones Obreras lleva desde hace año y medio con una campaña para la ratificación del convenio de la OIT 189 de empleadas del hogar. Aún no lo hemos conseguido. Eso no significa que vayamos a cejar en el intento y seguiremos con ello. Pero cuando chocas con políticas neoliberales, las cuales comentaba Malik, nos encontramos con la aplicación de reformas laborales que lo que han hecho es que en todos los procesos migratorios hayamos tenido un desrecorrido hacia atrás. La situación en la cual voy a utilizar algunos ejemplos de los que se decían en la primera mesa. Las trabajadoras de la fresa en Huelva, los trabajadores y trabajadoras temporeros en la recogida del ajo en las Pedronieras, lo que se han encontrado son con que las condiciones son peores debido a que, gracias a esas reformas laborales, lo que se había avanzado, por ejemplo, con el tema de la vendimia, se haya retrocedido en estos casos. Eliminación de alojamientos para temporeros, eliminación de condiciones laborales, inaplicación de convenios colectivos del campo, entrada de empresas multiservicios que lo que están haciendo es trasladar a personas que vienen a trabajar en condiciones precarias, no, lo siguiente, incluido contrata de personas para hacer esos trabajos. Es cierto, por tanto, que o trabajamos de forma coordinada, que trabajamos en red, que unimos todos los esfuerzos, todos nuestros esfuerzos, por eso están aquí representados sindicatos de árabes, sindicatos de las zonas mediterráneas, para poder avanzar en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en general y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en particular, porque las condiciones son, en muchos casos, infrahumanas. Creemos, para Comisiones Obreras, que es necesario establecer esa red, participar, pero al mismo tiempo, y también se decía, tan importante es o más importante es para que la labor de los sindicatos puedan seguir adelante, que las personas migrantes se acerquen a los sindicatos, no nos vean como un objeto al que hay que rechazar, porque de esa forma, con la unión de todos, no bajo la individualidad, sino bajo la colectividad, podemos seguir avanzando en los derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lola. Has abierto el marco de lo que hablábamos de este contexto global en el tiempo para ver los orígenes de los factores en los que han llevado a la situación actual, y has hablado de toda una serie de avances que todavía es necesario realizar en tema de la ratificación de distintos convenios y de políticas y reformas a elaborar por parte de los gobiernos en colaboración con los sindicatos.